Ok, vamos a compartir ahora la pantalla. Listo, y tenemos aquí la clase número 9 de, de Mateo. Entonces, el versículo de la semana es un versículo que incluye enseñanza, parte de la primera enseñanza de hoy. Y continuamos con los diversos hechos de Jesús que están en el capítulo 8 y 9 del Evangelio de Mateo. Y la cita para hoy la encontramos en Mateo 9, 14 y 15. Ahí encontramos la cita. Y en la cita dice que los seguidores de Juan el Bautista, en algunas versiones dice los discípulos, se acercaron a Jesús y le preguntaron, nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó. He colocado en color rojo el texto de lo que dice Jesús para que lo que les comentaba en la clase pasada, tal vez, que hay unas Biblias que tienen en color rojo las palabras de Cristo, de Jesús. Y eso significa que es Él directamente hablando y los escritores sagrados transcribieron exactamente lo que Jesús les dijo en esos términos. Entonces, es muy importante que al ser Jesús quien habla, es directamente Dios que nos está hablando y a través, en este caso, del evangelista Mateo. Entonces Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio Entonces, está con ellos? ¿Con ellos? ¿sí? Con, Pero llegará el momento en que se lleven al novio, y ahora ya. entonces Porque sí me lleva la ayunarán. información. ¿Sí? ¿Y con Entonces qué? sí ayunarán. ¿Con qué? ¿Con qué me gustan? En- entonces, eh, lo primero que debo explicar acá es que los discípulos de Jesús, cuando ellos le dicen, Jesús dice, le preguntan por los fariseos y los seguidores de Jesús. Fíjate que hay una diferencia entre seguidores y discípulos. Esos seguidores eran gente que escuchaba por donde Jesús iba hablando y ahí encontramos de todo, fariseos, los que estaban hasta ahora empezando a escuchar lo que Jesús estaba haciendo. Recuerden que estamos por Galilea y lo que él está comentando. Entonces, pero abajo dice nosotros y los fariseos y tal, ¿por qué tus discípulos? Entonces, ahí se refiere a los discípulos ya de Jesús, pero no solamente son los 12 apóstoles que conocemos, porque hasta el momento él no ha escogido los apóstoles. Ahí dicen los estudiosos que se trata de alrededor de 70 100 discípulos que estuvieron con él mucho tiempo, y de esos él escogió 12, que eso lo vamos a ver probablemente en la siguiente clase, la escogencia de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles. Pero son ya seguidores, son discípulos de Jesús, es decir, que han venido andando. Esto ocurre más o menos al año ya de Jesús estar andando. Él no escogió, óigalo bien, Jesús no escogió a los 12 apóstoles tan pronto él empieza el ministerio. Los expertos, los estudiosos hablan de poderlos escondido al cabo de unos 12 meses más o menos. ¿Ok? Pero bueno, aquí lo que importa es la pregunta que le hacen a Jesús. Entonces, aunque estamos viendo Mateo, en Mateo, recuerden las citas paralelas, pero también la encontramos en Lucas 8 22 y 25, y yo voy a leer la cita de Lucas porque Lucas nos da un poquito de más información. Lucas 8 22 al 25. ¿Sí? Entonces, Lucas 8, si quieres lo buscar en tus Biblias también, dice del 22 al 25, Lucas 8, del 22, perdón, 9 creo que es. Lucas, la cita paralela, Lucas qué? 9, Lucas 5 del Lucas 5, 33 al no, 30, Lucas 5, del 33 al del 39. 33 al 39. Lucas 5 del 33 al 39. El título que tiene esa cita es la pregunta sobre el ayuno. ¿Y por qué la crisis?
colocar como el versículo de la semana, porque es algo muy importante en la cual ha habido mucha confusión en las iglesias. Y no me refiero solamente a la iglesia cristiana evangélica, sino en general a la iglesia católica también hay mucha confusión, ¿cierto? Y es muy importante la explicación en este sentido. Entonces a Jesús le pregunta, voy a leer la de Lucas, ya leímos la de Mateo, que es la que está ahí. Y en Lucas dice los seguidores de Juan y de los fariseos. Ahí se hace referencia a Juan el Bautista, ¿cierto? Ya Mateo se especifica. En Lucas dice Juan. Le dicen que ayunan mucho y hacen muchas oraciones, pero tus discípulos siempre comen y beben. Es decir, no ayunan y no hacen oraciones supuestamente. Entonces Jesús les contestó la respuesta que ya vimos. ¿Acaso pueden ustedes hacer ayunar a los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llega el momento en que se lleven el novio y cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. Pero hay algo adicional en la cita allí, y es que dice que también les puso una comparación, ¿cierto? En Mateo también, y compara también que nadie corta un pedazo de vestido nuevo para remendar uno viejo, y tampoco echa vino nuevo en odres viejas o vino viejo en odres nuevas, o sea, en donde se prepara el vino. Entonces, eso tiene una explicación. Primero, lo que tenemos que decir es que de acuerdo a la ley judía que la encontramos, pues, obviamente en Levíticos, digamos que solo tenían que ayunar una vez al año, según Levítico. Eso está en Levítico 20, capítulo 23, 27, 29. Deberían ayunar una sola al año. Pero los fariseos ya en la época de Jesús observaban muchos otros ayunos para aparentar mayor justicia entre los demás, ¿sí? Para aparentar que ellos eran piadosos, para aparentar que ellos sí eran religiosos, para aparentar que ellos eran de un corazón bueno, etcétera, etcétera. Y entonces en un día de esto los fariseos y los discípulos, pues de Juan el Bautista estaban ayunando, ¿cierto? Pero Jesús y los discípulos que lo seguían a él no ayunaban, como ya lo leímos. Entonces los judíos quisieron acusar, óigalo bien, la pregunta es una pregunta acusadora, quisieron acusar a los discípulos de Jesús de no seguir las tradiciones judías. Y eso era grave en la tradición judía de la época, era gravísimo. Pero entonces Jesús les dijo que ¿por qué deben ayunar mis discípulos? Es decir, y les dice, mientras yo estoy acá, esa es la explicación, digamos, que es la respuesta de Jesús. La explicación es que mientras Jesús está acá con nosotros, es equivalente a una fiesta de una boda mientras el novio está en la fiesta, ¿cierto? Dice, nadie ayuna cuando está presente el esposo. Es un tiempo para comer y para gozarse. O sea, es decir, no desperdiciemos el tiempo. Si yo tengo a Jesús al lado mío, estoy con él, él me está enseñando, pues no desperdiciemos, entre comillas, el tiempo ayunando o haciendo otras cosas, pudiendo yo recibir la doctrina de Jesús directamente, imagínense, ¿sí? De Dios mismo. Eso es lo que él les está diciendo. Pero los discípulos de Juan, sin embargo, eran era apropiado para ellos ayunar. Pues Juan había sido echado de la cárcel en ese momento y estaban solos, ¿cierto? Ellos ya no tenían a Juan el Bautista. Sin embargo, no era apropiado que los discípulos de Jesús ayunaran, pues él todavía estaba con ellos, es lo que le está diciendo Jesús así. Y también dice que todo tiene su tiempo, ¿cierto? En Eclesiastés hay una cita, Eclesiastés 3:1, dice que todo tiene su tiempo, hay tiempo para orar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para, etcétera, etcétera. Es todo el capítulo 3 de Eclesiastés que habla de todo tiene su tiempo. Entonces Jesús lo que dijo es, vendrá el día en que el esposo será quitado, haciendo comparación con lo de la boda. El esposo será quitado, es decir, Jesús será quitado, será llevado, es lo que quiso decir. Y que un día él, dando a entender que un día él le darán la muerte, ¿cierto? Y ese sería el momento para que sus discípulos lloraran y ayunaran. ¿Por qué ya? Porque ya no está Jesús acá. Entonces aquí hay algo muy importante. No es que no sea bueno ayunar, ¿sí? No es que no sea recomendable, claro, pero hay que saber los tiempos, ¿cierto? Uno ve muchas iglesias, sobre todo las evangélicas, quiero decirles,
lunes de ayuno, miércoles de ayuno o tal día de ayuno. No, el ayuno, el ayuno debe hacerse y Jesús lo explica más adelante, el ayuno es bueno hacerlo cuando realmente nosotros tenemos una necesidad, óigalo bien, una necesidad de algo en especial, o también yo quiero darle un agradecimiento al Señor por algo que hizo en nosotros. No solamente ayunar para que me inunde de milagros, no, también, Señor, queremos ayunar hoy porque nos concedió una petición que veníamos orando por ella y nos la ha concedido, ¿sí? O sea, el ayuno es también de agradecimiento, ¿sí? Y no es algo religioso que era lo que lo habían convertido los fariseos. A pesar de que la ley, como lo dice el Levítico, exigía una vez al año, ellos lo estaban haciendo ya religiosamente. Y ese es el error que se comete, que muchos de los actos nuestros los volvamos religiosos. Y entonces se nos convierte ya en un rito. Y si yo no ayuno los miércoles, entonces ella me va a pasar algo. Y tenga la certeza que algo les pasa. Y entonces, como no ayuné, fue por eso que me pasó esto o aquello. No, no. Las cosas con Dios no son de negocio. Si yo hago esto, entonces usted esto. Y si no hago esto, usted esto. No, recuerden que Dios ve nuestro corazón, ¿sí? Nuestros actuares, nuestra forma de actuar debe ser de corazón hacia el Señor. Entonces el ayuno, lo que nos está diciendo Jesús, no, si ustedes están conmigo, ¿qué necesidad tienen de ayunar? Pero ya cuando ya me vaya, pues ya es otra cosa, ya ustedes ayunarán por necesidad, porque como ya lo expliqué. ¿Listo? Entonces meditemos, familia, esta semana en esta cita, ¿sí? En esta cita. Y bueno, como les dije, ¿no? Lamentablemente, pues no quiero hablar de eso porque no se trata de cuestionar las cosas que hacen diferentes creos o iglesias en este caso también, sino más bien reflexionemos y que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento a nosotros para entenderlo claramente, ¿ok? Y poder entender y la respuesta de Jesús es obviamente muy sabia, ¿sí? Bueno, dicho lo anterior, pasemos ya sigamos con los diversos hechos de Jesús. Primero que todo, Jesús hizo cada uno de los milagros hizo muchos milagros para que la gente reconociera que él había sido enviado y que él era el Cristo, el Mesías esperado. ¿Sí? Lo he repetido muchísimas veces y especialmente Mateo lo escribe para los judíos. Entiendan que Él es el Cristo, el Mesías, el que tanto estamos esperando, el que en las profecías de Isaías, de Jeremías, de muchos nos dijeron va a venir un Mesías, un Salvador. Es el Jesús. Entonces, Él hace muchos milagros, ¿sí? En todo lo que Él hacía, lo que hacía Jesús, el Señor buscaba exhortar. Óigalo con eso. Él buscaba con los milagros, con lo que él hacía, él buscaba exhortar, llamar la atención a quienes le escuchaban. ¿Hacia qué? Hacia la fe, hacia que creyeran en él. Y no se limitaba simplemente a hacer cada milagro, no, sino también aprovechaba para impartir una enseñanza clara de vida práctica que ilustrara claramente un mal entendimiento o una mala aplicación de la ley, que entendieran mal lo que les estaba explicando o que aplicaran mal la ley judía, en este caso, todo lo que se había aprendido y la religiosidad que tenía. Entonces, un ejemplo de eso es la falta o la abundancia de fe, o un avivamiento de esperanza para el futuro, o independientemente de que en muchos casos, digamos, la incredulidad nuestra predomine sobre la contundencia de lo que fue Jesús, porque imagínate los milagros que él hacía y entonces le cuestionaban por qué hacía el milagro el sábado, que fue lo que vimos en la última clase. Pero es que usted el sábado sana y no respeta la ley. O sea, entonces, recuerden la respuesta que les dice. Entonces, para usted es más importante que el paralítico camine o que el sábado vayamos a orar. Algo, estoy transliterando el texto, ¿cierto? Pero entonces él enseñaba y exhortaba, ¿cierto? Cuando había un mal entendimiento de la ley. Ahora,
Pero fíjate lo que pasó, ¿sí? Fíjate lo que pasó, ¿sí? Lo que pasa es lo que pasa hoy en día, ¿sí? Muchos no creyeron, ¿sí? Igual que hoy. Y quiero decirles algo, y cada día es peor. O sea, cada día la gente se llena de más y más elementos para justificar sus actuaciones y para creer menos en la palabra de Dios lo que está escrito, ¿sí? Entonces, eso pasaba en esa época también y pasa hoy, 2000 y pico años después, sigue pasando. O sea, podemos leer la Biblia, como les dije en alguna ocasión, podemos leer la Biblia, podemos ir todos los días a un culto o a la iglesia, podemos ofrendar, dar diezmos, podemos hacer todo lo que queramos, ¿cierto? Pero si en nosotros como personas no hay una conversión clara, en la cual de arrepentimiento, donde yo siga a Jesús, siga lo que Él enseña, pues yo todavía tengo dudas en mí, ¿sí? No estoy seguro. Entonces, muchos no creyeron, muchísimos no creyeron, ¿sí? Por supuesto que eso está escrito, ¿sí? ¿Sí? El camino, dice muchos, ¿cómo que dice? Muchos son llamados. Muchos son llamados, pocos los escogidos, como también la puerta es angosta, ¿cierto? El camino es ancho y la puerta es angosta, ¿sí? Pasa lo mismo, o sea, eso es claro, eso va a pasar. ¿Qué es lo que tenemos que El hacer? camino es estrecho y la puerta es angosta. Y la puerta es El angosta, camino es ancho. ancho, o sea, es decir, va Ancho. mucha gente Mucha gente por el y al final camino. vamos a encontrar una sola puerta por donde no cabemos todos, ¿sí? Eso es lo que significa. Sí, eso es. Sí, porque hay muchos que oyen la palabra de Dios, muchos la vienen estudiando muchos años, hasta se han bautizado muchas veces. Recuerden que yo alguna vez les dije, yo me bauticé como 3 o 4 veces hasta que vine a entender claramente por qué tenía que bautizarme, pero bautizarme y tener un bautismo de arrepentimiento total, ¿sí? Entonces, es normal, entre comillas, que eso pase, sí. ¿Qué es lo que no es normal? Que escuchemos y no haya una verdadera conversión en nosotros. Eso es lo que ya no es normal, ¿sí? Y pues sí, cada uno entra a reflexionar, ¿qué me está pasando a mí? ¿Sí? Porque yo, ¿sí? O sea, eso es íntimo de cada persona y no tiene ni el sacerdote ni el pastor, eso es yo con Dios, ¿sí? Yo con Dios. Bueno, entonces, lo primero, los que querían seguir a Jesús, Mateo 18, 18 al 22. Veamos uno de los actos que él hizo. Mateo 18, 8, perdón. Mateo 8, 18 al 22. Para seguir a Jesús, dice acá. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. ¿De cuál lago? Del lago de Galilea. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, deseo seguirte donde quiera que vayas. Y Jesús le contestó: Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Sí? Ahora vamos a explicar eso. Otro, que era uno de sus discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le contestó: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos en este pasaje que sucede con Jesús? Primero, para Jesús era muy importante descansar y pasar tiempo a solas para poder orar y enseñar a sus discípulos más cercanos. Por eso era necesario pasar al otro lado de Galilea, porque recuerde de dónde venimos. Venimos del Sermón del Monte, que está al otro lado del lago de Galilea. Él va camino y hace todos los milagros que vimos en la clase anterior. Y sigue, pero entonces era importante que él pasara al otro lado. Entonces digo, el que me quiera seguir, que me siga, ¿cierto? Y se le acerca ese maestro de la ley, ¿cierto? Y le dice eso. Entonces, antes de partir la barca, de partir hacia la barca, él tuvo dos experiencias de manifestación de fervor espontáneo. La del escriba, o sea, el maestro de la ley, que le hizo voto de seguirle, y la del discípulo, que le mostró interés en seguirle. Uno era el escriba, ¿cierto? O el fariseo, como decía acá, el maestro, perdón, de la ley.
que le hace la pregunta, ¿cierto? Maestro, deseo seguirle a donde quiera que vayas. Y el otro, un discípulo, ¿sí? Que mostró interés en seguirle, ¿sí? Entonces, en el primer caso, el Señor le dio al escriba una perspectiva que no había considerado. Y Jesús le dice, no tengo dónde recostar, no había considerado, no tengo dónde recostar mi cabeza. Básicamente aclarándole que si le seguía a él, a Jesús, tampoco el escriba tendría en dónde poner la cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque los escribas vivían cómodamente, ¿sí? Mateo realmente no nos dice qué pasó finalmente con el escriba, ni los evangelios paralelos yo lo estuve leyendo también, tampoco dice qué pasó con el escriba. Pero más allá de lo que haya pasado con ese escriba, es lo que nos pasa hoy a nosotros, ¿cierto? Seguir a Jesús no es fácil, ¿sí? Y sacamos muchísimas excusas. Ay, este viernes vamos a hacer, entre otras cosas, jornada de oración en la iglesia en la noche. Y seguro muchos vamos a tener compromiso y vamos a decir, no, no puedo. Y puede ser válido, yo no estoy diciendo que no y que es obligación, no, sino que muchas veces por N cosas, ocupaciones, ¿sí? Pero muchas veces pudiendo ir, no vamos a seguir a eso, muchas veces. Y esa es la delicada, que pudiendo no vamos, ¿cierto? Entonces, por eso él le dice, mejor dicho, conmigo no va a vivir cómodo, es lo que le está diciendo Jesús. Yo no tengo en dónde recostar la cabeza. Ustedes viven cómodamente, ¿sí? Por eso a mí me dicen, Manuel, vámonos de misionero al África. No, 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 yo estoy muy bien aquí, ¿sí? Yo vivo muy bien acá, vivimos cómodamente, tengo una iglesia también muy cómoda, muy seria. Yo no tengo ese llamado, pero hay muchos misioneros que dejan todo, absolutamente todo, y se van por allá. Tenemos par de misioneros de la iglesia nuestra que están en el África, ¿sí? Dejan absolutamente todo. Y eso no ocurre solamente en el mundo cristiano evangélico, sino en el mundo católico. También hay evangélicos que dejan todo. Y conocemos de que muchos han sido asesinados y muertos por seguir a Jesús, por llevar el evangelio de Jesús. O sea, llevar el evangelio de Jesús no es sencillo. Por eso insisto, y lo que he dicho en otras clases, a esa iglesia donde vayan y les digan que aquí les van a resolver todos los problemas y que van a tener casa, carro y beca, váyanse de esa iglesia. Eso no es cierto, ¿sí? Por eso Jesús dice, dejen la cruz y síganme a mí, porque ustedes con la cruz es el viejo hombre nuestro, los pecados nuestros y todo, déjenlo y me siguen. Yo la cargo, que fue lo que hizo Jesús. Pero no, nosotros conocemos de Jesús y nosotros queremos seguir siendo el viejo hombre anterior, seguir manejando nuestros problemas, seguir llevando todas nuestras situaciones, toda nuestra cruz, seguir con nosotros. Y Jesús dice lo contrario, ¿sí? Tercero, en el segundo caso, ¿sí? El discípulo que mostró interés, dado que no hay información adicional para poderlo evaluar exactamente, hay demasiado campo abierto para uno especular, ¿sí? Lo cual pues obviamente es peligroso porque uno puede interpretar muchas cosas del texto, pero la respuesta es algo áspera, ¿sí? Parece fuerte, pues. Y podríamos inferir o concluir que el Señor muestra la necesidad de establecer prioridades y seguir al Señor debe ser lo primero. Entonces, en la respuesta que él le dice que es dura, no, él dice, tengo que ir a enterrar a un familiar primero. Espéreme, señor, yo voy a ir a enterrar al familiar primero. Y Jesús le dice, no, deje que los muertos entren a los muertos. ¿Cuáles muertos se está refiriendo hoy? A los muertos de espíritu. O sea, que los muertos de espíritu, o sea, los que no quieren seguirlo a él, pues vayan que lo entierren. Pero si usted me va a seguir a mí, deje todo y síganme. ¿Sí? Claro, es una respuesta duro que da Jesús. Pero es que la respuesta de Jesús no era para que, no, a ver, señor, espere, ven y negociamos los dos a ver si yo te sigo, señor. A ver, explíqueme por qué no tengo que seguir. No, las cosas del Señor no son así. Es que nosotros, la Biblia, cuando nosotros hacemos el análisis con nuestra cabeza, pues vamos a tener dificultades, ¿cierto? Sí. Entonces, nosotros no podemos negociar las cosas de Dios, queramos o no queramos, porque Él es omnipotente, omnisciente, Él es todopoderoso. Él puede destruir lo que quiera. Él puede, Dios no lo quiera, nos puede mañana producir algo y dejamos ya. Él es omnipotente, él nos da la vida y nos da la muerte.
Desnudo vine a este mundo, desnudo me voy, dijo Job. Él es todopoderoso. Lo que tenemos que entregarle de corazón nuestra vida y saber que cuando Él venga por nosotros o nos lleve ante su presencia, vamos a estar por Él reinando 1000 y pico, o sea, por toda la eternidad, ¿cierto? Junto a Él. Y si no le entregamos la vida a Él, pues vamos a estar separados de Él por toda la eternidad también. Y vamos a estar en donde dice la palabra, en el foso, ¿sí? Lo que se conoce como el infierno. Entonces, el tiempo de decidirlo es acá, mientras estamos acá en la tierra. Arriba ya no hay nada que hacer, ¿sí? Hace 15 días me llamó una hermana de la iglesia, allá en la iglesia, que por favor fuera a orar por un tío que, que tuvo un accidente y fue en Banaco, a la clínica aquí en Cali, en Banaco, a orar por él. Él es un señor de 60 años, Luis Ancisa se llama, de 60 años de edad, trabaja en las casas en Guadua y no sabemos por qué razón se desprendió él de la escalera a pesar de que tenía arnés, cayó de cabezas y quedó cuadraplégico. Cuando yo fui a orar por él, no es fácil, ¿cierto? No es fácil porque, ¿qué le puede decir una persona que está en un lecho de enfermo que 8 días antes, porque eso había ocurrido 8 días antes, o sea, hoy hace 15 días tuve el accidente más o menos. No puede casi hablar, no se puede mover, está con una sonda nasogástrica, no se puede mover porque quedó cuadrapléjico, escasamente medio mueve un poquito la mano. 8 días atrás estaba bien, en plenitud de todas sus actividades. Entonces, la primera pregunta que yo le hago es, don Luis, en este tiempo que tú llevas aquí ya en la clínica 8 días, ¿le has hecho algunas preguntas al Señor? Y la respuesta de él fue una respuesta que me edificó mucho, ¿sí? Él me dijo, ¿qué puedo yo cuestionarle a Dios? ¿Qué puedo yo reclamarle a Dios si Él me ha dado a mí todo? Todo me lo ha dado a Él. Imagínese la respuesta que este señor, que 8 días atrás estaba totalmente bien y ahora está cuadrapléjico, no sabemos si ya de por vida, solamente un milagro que Dios haga en él. Y nosotros muchas veces nos quejamos porque nos duele la uña, porque hoy no pudimos desayunar lo que siempre me gusta desayunar, o porque no pude prender el aire acondicionado, o porque esto, o porque aquello. Nosotros tenemos que tener la humildad, la fe, la confianza que nuestro Señor Jesucristo nos ha venido a enseñar a través de su palabra. ¿Sí? Y eso fue lo que hizo Jesús. En cada enseñanza Él exhortaba, o sea, Él enseñaba, pero también hacía milagros para que le pudieran creer que él era Dios. Finalmente, la enseñanza que recibieron quienes estaban allí, junto a todos esos, es la que no debemos hacer votos a la ligera. No va a leer la cita de Eclesiastés 5:4, pero es la que trata de que no le hagamos promesa a Dios. Más bien, si la hagamos, dice Eclesiastés, les vale es mejor que la cumpla. Le dice, no la cumpla, pues grave. Y dice, si no tenemos que hacer promesas, no le prometamos a Dios lo que sabemos que no somos capaces de prometerle. Dios no nos está, de cumplirle, perdón. Dios no nos está exigiendo que le prometamos algo. Pero si nosotros de bocones le decimos, Señor, a partir de mañana yo le aseguro que toda la mañana me voy a levantar a estudiar la palabra de Dios, arrodillado o a estudiar 1 hora todos los días. Y al otro día me da sueño, ay Señor, a partir de pasado mañana. No, no, Dios no nos está, no le prometamos nada si no tenemos todavía, sabemos que nos queda difícil. Más bien pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe, que nos ayude para poder caminar de acuerdo a su palabra. Entonces Jesús estaba dejando en claro que ser su discípulo conlleva, aquí no hay un no conlleva, no, sino conlleva sacrificios y que hay un costo, pero también
hay unos grandes beneficios espirituales, ¿sí? ¿Qué más que vayamos a vivir con Él la eternidad? ¿Qué más beneficios? Imagínense, ¿cuánta gente va a vivir separada de Él por la eternidad? ¿Sí? Nada puede compararse con seguir a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿realmente Jesús es nuestra prioridad? ¿Sí queremos seguirle? ¿Y qué nos está impidiendo a nosotros poderle seguir? Yo sé que es un proceso porque yo lo viví, le he contado aquí varias veces. ¿Sí? Duré casi más de 15 años en entender lo que era seguir a Jesús, lo que es entender vivir por el Espíritu. Y todavía sigo luchando en muchas cosas, porque solamente hasta que lleguemos a su presencia vamos realmente a ser como Cristo Jesús. Porque cuando estemos con Él, dice, seremos igual a Él, cuerpos celestiales como Jesús. Así seremos. O sea, cuando lleguemos a su presencia, vamos a estar como Jesús y perfectos como Jesús. No seremos Dios, ojo, no estoy diciendo eso. Si nos tenemos y nos comportaremos como Jesús. ¿Cómo será eso? Pues bueno, cuando lleguemos allá, pues sabremos, ¿cierto? Bueno. Segundo, Jesús, un milagro de Jesús, Él calma la tempestad. Entonces, Mateo 8, 23, 27 nos dice, Mateo 8, 23, 23, 27. Jesús subió a la barca y sus discípulos la acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo, Señor. Él les contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilos. Entonces ellos, admirados, se preguntaban entre ellos, pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Este es un texto muy conocido, yo creo que hemos escuchado muchos sermones, muchas prédicas, hemos leído seguramente mucho este texto y obviamente tiene muchas interpretaciones también y se permite también para muchas enseñanzas. Entonces, tal vez nosotros pensaríamos que aquellos que dejaron todo por seguir a Jesús ya habían alcanzado el nivel de espiritualidad más alto. O sea, uno cree que, porque, mira, la espiritualidad no existe un, un equipo, un elemento, un medio para poder medir qué tan espiritual es Manuel, o qué tan espiritual es Pilar, o qué tan espiritual es Jairo, o Sutano, o Harold, que también veo que está conectado. No hay algo, como si hay un metro para poder medir la distancia entre este y este, o como si hay un litro para poder medir cuánto quiero de leche. No, para medir la espiritualidad no es así, ¿sí? No hay forma, ¿sí? Yo puedo llevar sí, 50 años de vida cristiana y puedo caer, ¿sí? En pecado, y muchos han caído en pecado. Para no ir tan lejos en la Biblia, Judas estuvo los 2 años y pico con Jesús, hizo milagros Judas, resucitó personas, levantó paralíticos, porque Jesús los mandó y les dijo, hagan milagros, resuciten personas, entonces se supone que hicieron milagros todos y lo traicionó al final, ¿sí? Entonces, sin embargo, el Señor Jesús les puso a prueba la fe, ¿cierto? Claro, los discípulos estaban en la barca y ya creían que habían llegado a un nivel alto. Que mientras estaban en la barca, pues vino una gran tempestad y Jesús tranquilo allá durmiendo, estaba descansando. Él era humano y tenía derecho a descansar. Él no estaba ajeno pero mire, él no estaba ajeno a lo que estaba pasando, sino que sabía que no les pasaría nada. Y yo sí quiero leer este Salmo 107, porque me pareció hermoso el Salmo 107, porque justamente es un salmo que nos da una confianza plena en nuestro Dios Jesucristo, sí, en Jesús. Y dice el Salmo 7 en el versículo 23 al 30, dijo, se hicieron a la mar los comerciantes, sacaron las aguas con sus barcos, y allí en alta mar vieron la creación maravillosa del Señor. A la voz del Señor se desató una tormenta que levantaba grandes olas. O sea, la enseñanza de Jesús que pasa allí viene una aplicación de un salmo, o sea, del Antiguo Testamento. A la voz del Señor se desató una tormenta que levantaba grandes olas. Eran lanzados hasta el cielo y hundidos hasta el fondo del mar. Perdieron el valor ante el peligro, se tambaleaban como borrachos,
de nada les servía su pericia, o sea, su experiencia que tenían y su caminar, de nada les servía a los discípulos. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de la aflicción, convirtió en brisa la tempestad y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas se alegraron y Dios los llevó hasta el puerto deseado. ¿Sí? Entonces, estaban aprovechando la tormenta como una prueba de fe para los discípulos. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús nos pone, Dios nos pone pruebas. Recuerda que las pruebas vienen de Dios. Las tentaciones vienen del enemigo, de Satanás. Evidentemente los discípulos creían, pero por un momento perdieron la fe al dejarse vencer por el miedo. Y Jesús los llama hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Por ahora lo escribo en rojo porque lo dijo Jesús. Hombres de poca fe. Pues, ¿qué decir de nosotros? Nosotros a veces, en muchas ocasiones, ¿sí? Hemos visto milagros en nuestras vidas, ¿sí? Es que nosotros damos por sentados que porque podemos respirar tranquilos no, es que, y nos olvidamos que es por misericordia y por gracia de Dios que podemos respirar con tranquilidad, ¿sí? Diariamente vemos milagros en nuestras vidas, pero cuando tenemos una prueba, una cosa fuerte, nuestra fe se viene para abajo, ¿sí? Se viene para abajo totalmente. Y empezamos a obrar como los hombres, es decir, como creemos nosotros que podemos resolver las cosas. Y muchas veces son pruebas del Señor para probarnos en la fe y para entender algo muy importante, que fue algo que a mí me costó años entenderlo, que todo lo que tenemos y lo que somos, yo siempre lo digo en la oración, es por misericordia y por gracia del Señor. O sea, es porque todo lo que dependemos de Él, en todo, ¿sí? En todo. Entonces, como dependemos de Él, el Señor trabaja en nosotros, ¿qué? La paciencia. Esperen, esperen. Ese es mi tiempo, ¿sí? Insisto, por eso una cantidad de iglesias que le prometen esta vida y la otra, no. Y bueno, y además de que diezmen, que no sé qué, no, no, no. Sí, yo no estoy diciendo que no se diezme o que no se dé limosna, no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que el Señor exige de nosotros que creamos en Él, que creamos en Él, que tengamos confianza en Él, que dependemos de Él, que es en sus tiempos y no en los tiempos nuestros. Y ahora es mucho más, ahora todo lo queremos ya, el chocolate instantáneo, el café instantáneo, todo quiere que sea para allá y y así queremos que sean las cosas espirituales. Y le oramos al Señor por los milagros y lo queremos que se haga ya, Señor. Y como a los 8 días no me ha respondido, pues yo tomo las decisiones porque yo creo, no, yo lo hago así porque es mi parecer. Entonces lo mismo nos puede pasar a nosotros. Cuando nos dejamos llevar por las circunstancias, en lugar de poner nuestros ojos en Dios, eso es. Y entonces el miedo es lo opuesto a la fe. El miedo es el enemigo a la fe, por llamarlo de alguna manera. Es la incertidumbre de lo que pasará. El miedo nos da, uy, pero entonces esto, uy, pero aquello. Y la duda de que Dios tiene el control. O sea, cuando está el miedo en nosotros, estamos diciendo que no confiamos en Dios, que dudamos de Dios. Y la duda, el temor, la duda, perdón, en Dios es un pecado, ¿sí? Porque estamos diciendo que no tenemos fe y que no confiamos en Él. Y de esa prueba los discípulos, ¿qué pasó? Pues salieron maravillados. Y entonces la pregunta es, ¿le creemos a Jesús? ¿Vivimos soportados en la fe de Jesús? ¿Realmente Jesús está dirigiendo nuestras vidas? Cada uno en su intimidad responde. ¿Será que Jesús está dirigiendo mi vida? ¿Sí le está dirigiendo? Yo hablaba esta mañana con una persona que reconoció que su carácter es terrible, terrible, es altamente religioso, supremamente religioso, ¿sí? Y es terrible su carácter. Y me dijo, es que yo reconozco que yo soy muy grosero y tengo un carácter tal. Te diré un momentico, venga, venga, venga. Tú has dicho algo muy importante y me parece muy bonito que lo haya dicho. Has reconocido que tiene un problema. Has reconocido que tiene un mal carácter. Has reconocido eso. Eso no es fácil reconocerlo, le dije.
Pero le dije yo, ¿y ya se lo ha reconocido al Señor, a Jesús? Le ha dicho, Señor, yo tengo esto y esto, ayúdame a través de tu Santo Espíritu, que mi carácter mejore, que yo deje de ser grosera, que deje de ser contestona, que deje hablar a las personas, que deje de estar criticando una serie de cosas. ¿Usted se lo ha dicho al Señor? Porque de nada sirve que usted lo sepa, pero no se lo confiesa a Dios para que Dios a través de su Santo Espíritu le empiece a transformar ese carácter. Y eso nos pasa a nosotros. La única manera de nosotros cambiar es que cada vez, Señor, mire, yo todavía no he podido quitar de mi vida esto. Ayúdame, Señor, yo solo no soy capaz. Y no vamos a ser capaces nosotros solos. No vamos a ser capaces. El otro, el último creo que es, los endemoniados gadarenos. ¿Sí? Mateo 28, 8, del 28 al 34. Los endemoniados de Gadara, perdón. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, ya pasó, por fin lo dejaron ir para el otro lado del lago, pasó la tormenta y tal. A la tierra de Gadara, dos endemoniados salieron de entre las tumbas, óigalo bien, de entre las tumbas y se acercaron a él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino y se pusieron a gritar, los endemoniados. No te metas con nosotros, hijo de Dios. Viniste acá para atormentarnos antes de tiempo. Perdón, una pregunta. ¿Viniste acá para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de allí habían muchos cerdos comiendo y los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, déjanos entrar a esos cerdos. Jesús les dijo, vayan. Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos y al momento todos los cerdos echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y al llegar al pueblo comenzaron a contar lo sucedido, todo lo que había pasado con los endemoniados. Entonces todos los del pueblo salieron donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de aquellos lugares. Este pasaje real tiene varias enseñanzas, ¿sí? Entonces lo primero es que Gadara era un pueblo griego-romano, es decir, de costumbres griegas romanas, con mucha idolatría, muchas cosas que eran el imperio griego y el imperio romano. Y obviamente, pues era una región pagana, no creían en Dios, ¿sí? Al ver a Jesús, los demonios, que era una legión es 100, no, creo que 300, una cosa así. Bueno, eso está en Marcos 5 y Lucas 8. Ya confirmó. Reconocieron que él era el Hijo de Dios. Eso fue muy importante. Ellos reconocieron que él era el Hijo de Dios. A mí siempre me llama la atención eso. ¿Cómo esta gente reconoció que él era el Hijo de Dios? ¿No? Los demonios reconocieron. O sea, el demonio sabe quién es Dios. El demonio sabe que Cristo está en nosotros. Por eso en esas iglesias cuando dice que guerra espiritual, que vamos a pelear contra el diablo, no, no, ya el diablo fue vencido, el demonio sabe que en nosotros vive Cristo y él con nosotros no se meta a menos que nosotros se lo permitamos y abramos la puerta a la tentación para que nos tiente y caigamos en pecado. Entonces él reconoce que el poder de Dios, reconocieron su soberanía, reconocieron su autoridad sobre ellos, ¿sí? Reconocen que era Dios, que era el Hijo de Dios, los demonios, ¿sí? Ahora, según la escritura, los demonios sabían que al final de los tiempos irían al lago de fuego. Ellos lo sabían. Mire, el diablo era más o menos, bueno, una legión habla de unos 6.000 militares. No creo que hayan 6.000 cerdos en alguna parte. No, eran 6.000, era una piara de cerdos. Él dice, Sí. eran 6.000 demonios. 6.000 demonios, perdón. Era una legión de 6.000 demonios, imagínense. Sí, sí. Pero mire, el enemigo conoce la palabra perfección. Eso está en Santiago, ¿sí? Y que conoce a Dios, pero le teme, ¿sí? Él cree en Dios, pero le teme, dice. O sea, cuando a uno le dice, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Ah, bueno, el diablo también cree en Dios, ¿sí? Pero le teme. Él lo sabe. Por eso en las tentaciones a Jesús, ¿se acuerdan? En el desierto. Entonces, pero los demonios apelaron a que aún no había llegado ese tiempo. Por eso le pidieron a Dios que le permitieran ir al hato de cerdos cercano. Había un hato de cerdos y que se metieran esos cerdos para que se lo mandara
y ellos desaparecieran, o sea, vayan, mueren ahogados a cambio de que mueran después en el lago de fuego, que es lo que va a pasar en la eternidad con los que no le entreguen la vida a Jesús. ¿Sí? Y Dios les concede, Jesús les concede esa petición. Entonces, cualquier persona hubiera quedado impactada por el milagro que hizo Jesús. Pero la gente de ese lugar lo que hizo fue reaccionar con temor, porque en Lucas 8:37 lo explica. ¿Sí? Lucas 8:37 lo explica. 8, versículo 37, Lucas dice, toda la gente de la región de Gerasa comenzó también a rogar a Jesús que se fuera de allí porque tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. O sea, le rogaron. ¿Sí? Le pidieron que se fuera, no queriendo reconocerle como Dios, las personas, ¿sí? Como el Dios de Israel y de su poder. Obviamente, ellos desde un comienzo sabemos que son paganos. Y es el caso de que mucha gente de hoy en día, en presencia de milagros y no creemos en. Vemos los milagros y no creemos. ¿Sí? Vemos el milagro y no creemos. La otra semana les cuento un milagro que, que, que les voy a compartir también. Entonces, mis hermanos y familia, no nos dejemos engañar. ¿Sí? No nos dejemos engañar. Jesús sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros y seguirán existiendo siempre. Creamos en Él, sigamos creyendo en Él. El último es Jesús sana a un paralítico. Mateo 9 del 1 al 8. Mateo 9 del 1 al 8. Dice, Jesús perdona y sana a un paralítico. Después de esto, ¿después de qué? De lo que salió de los endemoniados, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago, a otra parte, y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla y cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al enfermo, le dijo al enfermo, o sea, él llegó a Cafarnaúm, que era su propio pueblo, ¿cierto? Cafarnaúm. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron, lo que este dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó, ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? Muchas de las respuestas de Jesús las hacía con preguntas. Jesús muchas veces nos responde a nosotros es con preguntas. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? ¿Ah? Pues obviamente que es más fácil uno decir que tus pecados quedan perdonados que hacer el milagro de que es paralítico y que camine. ¿Qué es más fácil? Pues que perdonarle los pecados. Pero para ellos no, para ellos le cuestionaron el pecado les cuestionaron que Jesús les perdonó los pecados. Me cuestionaron eso. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre también tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces Jesús le dijo al paralítico, levanta, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿Sí? Tal poder. Entonces, aunque el texto no dice que el paralítico pidió sanidad física, óigalo bien, el texto no dice eso. ¿Sí? Que él le haya dicho, Señor, haga un milagro, ¿no? Él no dice eso. ¿Sí? Sino el texto dice que se ve una barca y allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla y cuando Jesús lo vio, le dijo al enfermo, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Jesús de una vez le perdonó los pecados. No dice entonces que él pidió sanidad física, integral, física y espiritual al perdonar los pecados. Algunos escribas pensaron que era una blasfema y Jesús los confrontó antes de que lo mencionaran. Jesús, antes de que los escribas y fariseos lo hablaron, Jesús les cuestiona, ¿cierto? Y los escribas conocían, pues obviamente, la profecía de Isaías, Isaías 35:4-6. Isaías 35:4-6 dice, bueno, mientras la busco acá, Isaías 35, yo la tenía. Isaías 35, del 4 al 6. Dice, digan a los tímidos, ánimo, no tengan miedo, aquí está su Dios para salvarlos y a sus enemigos los castigará como merecen. Entonces los ciegos verán y los sordos oirán.
Los lisiados saltarán como venados y mudos gritarán. En el desierto, tierra seca, brotará el agua torrente. Una serie de milagros está anunciando el profeta Isaías allí. Entonces los escribas sabían eso. Y sabiendo que solo Dios tiene la autoridad para perdonar pecados y sanar, pensaban que Jesús estaba pretendiendo igualarse a Dios. Y obviamente para ellos era una blasfema que alguien se igualara a Dios. ¿Sí? Aunque sabemos que Jesús es Dios. ¿Sí? Entonces, eh, Jesús lo sabía, así que para demostrar quién era él, hizo otro milagro que nadie podía negar. La escritura no dice que la gente se maravilló y se glorificó a Dios. O sea, él hizo otro milagro, la gente se maravilló y ahí sí le dio gloria a Dios. Ahí sí le dio gloria a Dios. Terminemos con las conclusiones. Terminemos. Primero, seguir a Jesús implica una decisión firme para no correr riesgo de hacer votos o compromisos a la ligera y después quedarnos cortos en ello. La vida cristiana, mis hermanos, el compromiso de seguir a Jesús no es fácil. Insisto en eso, no es fácil. Y es más difícil si lo queremos hacer a nuestra forma y en nuestro esfuerzo. Si nosotros no dejamos, cuando nosotros hacemos la oración de fe y le decimos, Señor, a partir de ahora, reconozco que tú eres el Señor de mi vida. Estoy diciendo que Él gobierne mi vida, que yo me deje llevar por Él. Pero si yo no hago eso real en mi vida, en mi comportamiento, pues no estoy dejando que Él me lleve. Si no quiero seguir siendo el viejo hombre que he sido toda la vida. Y repito, y podemos hacer muchas cosas, como ya las que les mencioné a través del estudio. Con todos esos milagros, el Señor siempre demuestra su autoridad sobre la naturaleza, en este caso la tempestad, sobre los demonios, los gadarenos, y sobre la enfermedad y el pecado, en el caso del paralítico y de sus amigos. Entonces Jesús demuestra ser quien dice quién es, que es Dios. Muchos de los milagros, todos fueron hechos para que la gente creyera. Mira, si Jesús no hubiera hecho milagros, muy poquito hubieran creído. Hizo tantos milagros y sin embargo, muchos no creyeron. Muchos creyeron, sí, pero muchos no creyeron. Fue necesario, y obviamente estaba en el plan, que Él resucitara para que los 12 discípulos, bueno, excusemos a Juan, finalmente, a Judas, bueno, Judas no, y a Juan, que Juan sí estuvo hasta en la cruz, no lo abandonó, pero todos los demás, los otros 11 lo abandonaron. Todos, y habían estado con él más de 2 años. Habían hecho milagros, como les dije. Habían visto milagros tras milagros. No es fácil, mis hermanos, no es fácil, pero no es imposible. Eso sí le digo yo. Y es fácil si dejamos que el Espíritu de Dios sea el que gobierne nuestras vidas. Y finalmente, a pesar de sus milagros, algunos no creen, no creyeron. Sí, algunos creyeron y otros no. Eso pasa. Muchos creen y otros no creen. Y eso sigue siendo así. Gracias al Señor no solo le creemos nosotros, sino que somos sus discípulos. Es decir, somos totalmente como los discípulos que tuvo Jesús. Queremos enseñar, queremos seguirlo, queremos decir que Cristo vive en nosotros, queremos compartir esta dicha de que Cristo vive en nuestras vidas, compartírselo a todas las personas. ¿Sí? Pero eso lo hacemos para la gloria de su nombre, no para que, ay, nos diga, ay, no, Manuel tan piadoso, ay, Alba Lucía tan linda, tan piadosa, ay, Pilar tan linda que es allá en la iglesia. No, 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 no. Lo hacemos es para la gloria y honra de Él. Porque si no nos pasa lo que le pasó a Moisés, que no conoció la tierra prometida por llenarse él de orgullo. ¿Sí? Bueno, familia, preguntas, preguntas. Manuel, no tengo Señora. pregunta, tengo como unas conclusiones respecto a todo lo que usted dijo. Sí, Entonces, pues yo siempre digo a mi Jesús
Señor Jesús, creo en ti, pero aumenta mi fe. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Sí, Respecto a lo que leyó Isaías 5, se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Realmente somos ciegos porque vamos caminando con Jesús y porque no lo vemos, no creemos. Y Él siempre está caminando con nosotros de la mano, nos lleva siempre a buenos términos. sí, Hay una parte del Evangelio que dice que Tomás fue incrédulo y cuando resucitó Jesús, Él se apareció ahí entre los discípulos y les dijo, les dejo la paz. Y entonces le dijeron, en ese momento no estaba Tomás. Después llegó Tomás y le dijeron, Jesús ha resucitado. Y él le dijo, hasta que no vea las llagas y meta el dedo entre la llaga, no creo. Entonces, es, es reconocer que Él siempre vive, Él siempre está con nosotros y nos ayuda. Yo soy un milagro de Jesús, pues mi familia lo sabe, porque me cayó un ladrillo en la cabeza. Y aquí ya con tantos años que tengo, pues estoy viva para el servicio y la honra de mi Dios. Tan divino. Entonces, ¿cuál es tu duda, Pili? No, él quería aportar. Ah, quería ya es hacer que una entendí que aportación. no, pero había dicho que que tenía una inquietud, una confusión, me había dicho. Por No, eso, esas que dije, no me escuchaste. No, no, sí. era un aporte. Ella dijo que quería hacer un aporte. Ah, entonces, No aporte de lo que había una escuchado. conclusión, fue que no entendí confusión, no No confusión. conclusión, que ella quería No. hacer un Ah, un aporte. ya, ya. Muy Ah, bueno. No, muy me faltó bien. esta partecita. En Sí, Mateo 19:16 hay un evangelio que dice, le pregunta al joven rico, lo que es, maestro bueno, ¿qué debo sí, hacer para ganar la vida eterna? sí, Y él le dice, ya ha cumplido los mandamientos. Entonces le dice, anda, vende todo lo que tiene y sígueme. Y él se sí. quedó triste, pues era muy rico. Entonces, siempre hay que seguir a Jesús, no poner peros. No, pero es que está lloviendo para ir a la iglesia, no, pero es que hoy no sé qué, hoy, pero entonces siempre tener fe y pedirle siempre que nos aumente la fe. Muy buen aporte. Muy buen aporte, Pili. Muchas gracias. Claro que sí. Muy buen aporte. Bueno, ¿alguna petición en especial, una oración o algo que quieran para terminar orando? Si no hay más preguntas o algo. Yo sí quiero que oremos por la mamá de la doctora Beatriz Arias. Ella se cayó esta semana pasada y de verdad está muy enferma. Lo mismo por la hermana de Sonia, de mi hermana Sonia Hernández. Eh, ella hace algunos días le diagnosticaron demencia de Alzheimer y desde el día de ayer le comenzó también una culebrilla, además de la demencia. Entonces está demasiado enferma. Se llama Socorro Hernández y la señora Margarita, la mamá de nuestra hermana Beatriz Arias. Y por Jorgito Pinzón. Bueno, listo. Entonces vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos permitiste, Señor, poder entender, comprender mucho más tu palabra, Señor. Entender que eh, seguirte a ti no es fácil si lo hacemos en nuestras fuerzas. Pero es que si nos dejamos llevar a través de tu Santo Espíritu, Señor, y dejamos que la cruz que nosotros tenemos te la entreguemos a ti, de seguro, Señor, el caminar será más llevadero, sí, más llevadero. Padre, permita que si hoy todavía tenemos dudas de lo que es seguirte a ti, lo que es comprometernos contigo, Señor, te pedimos que nos ayudes en eso y te entregamos de corazón esta petición, que somos débiles, que nos cuesta poderte seguir y poderte no entender, Señor, sino poder dejar que sea el Espíritu de Dios que gobierne nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, porque solo no podemos, Señor, solo no lo podemos, Señor. Nos cuesta trabajo, Padre, a pesar de que vemos los milagros día a día. Hemos leído y conocemos todos los milagros que están escritos allí en la palabra, Señor.
Todavía nos cuesta, Señor, seguirte, Señor. Como lo acabamos de ver hoy, le damos prioridad a muchas otras cosas que seguirte a ti, Señor. Y no se trata de que estemos las 24 horas con la Biblia en la mano, leyéndola, estudiándola, si fuera posible 24 horas, digamos 10 horas. No se trata de eso, Padre, pero se trata que el tiempo, poco o mucho que le dediquemos diariamente, lo hagamos de corazón, entendiendo que todo lo que somos, lo que tenemos, depende de ti, Señor. Ayúdanos en esto, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor. Padre, te oramos hoy especialmente con una acción de gratitud por la vida de Jorgito Pinzón, Señor, que ya fue dado de alta hoy finalmente. Te pedimos que este proceso que él ha vivido, Padre, también le guíe y le ayude, Señor, que le dé el discernimiento para poder también saber que todas las cosas tienen un propósito, Señor. Y que tú de seguro también le diste, le permitió vivir este proceso porque hay cosas que debemos todos, Señor, ir transformando también, Señor. Gracias porque le permitió tener todos los recursos a la clínica, a las personas que le criaron y le ayudaron en todo, a Amandita, su esposa, que finalmente le dio paz y tranquilidad también en medio del desgaste físico de casi 3 semanas allí en la clínica, Señor. Gracias, mi amado Padre. Seguimos para que le siga guardando y cuidando y que hablándole a través de tu Santo Espíritu para todo aquello que él sabe que debe, Señor, ir de acuerdo a tu palabra, Señor. Te oramos también hoy por la mamá de la doctora Beatriz Arias, la señora Margarita, Señor. Después de la caída, después de las situaciones que tiene, eh, Señor, te pedimos que ya son personas de edad, Padre, que necesitamos que tú llegues más allá de lo natural, Padre. Lo natural es poder tener los recursos médicos, clínicos, etcétera, medicamentos, pero necesitamos, Padre, que allí donde la ciencia no llega, donde los recursos no los tenemos, te rogamos, Padre, que tú de manera sobrenatural seas llegando allí, Señor, colocando cada una de las cosas, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad, Padre. Igualmente te oramos por la hermana de Sonita Hernández, la señora Socorro Hernández. Tú conoces perfectamente el cuadro clínico de ella, la ya avanzada, no tan avanzada, pero desgastada a través de esta situación del Alzheimer, Señor. Por eso te rogamos, Padre, que siga proveyendo los recursos, que llene de fortaleza a toda su familia, Señor. Lo mismo la doctora Arias también llena de fortaleza. La doctora Arias está en silla de ruedas hace muchos años, Señor. Tú le has concedido un milagro de vida a ella. Ahora Sí, te pedimos que le ayude y le dé fortaleza más de lo que tú le has dado, Señor, para poder llevar también a su mamá, sí. cuidarla y guardarla, Señor. Lo mismo a Sonita con su hermana, sus hermanas, Señor. Guárdales, cuídales, sustento y provisión para ellos en todo, Señor. Igualmente yo te oro por el Señor Luis Ancísar, Señor. No entendemos nosotros, pero confiamos en ti, Señor, y clínicamente solo esperamos un milagro, Padre. Allí la ciencia ha hecho todo lo posible hasta donde más llega, pero tú eres un Dios de milagros, Señor. El Dios de los imposibles, Padre. Obra, Señor, en la vida del señor Don César, Padre, este buen hombre, Señor, que ha construido un hogar con 2 niñas, Padre, con María José y María Camila y una esposa Adriana, que desean, Señor, verlo nuevamente, Señor, en mejor condición. Si tu voluntad, Padre, levantarlo totalmente, a pesar de todo el diagnóstico y científico y clínico, gracias, Señor, desde ya. Si voluntad es permitirle que algo haga, gracias, Señor, porque es tu voluntad, Señor. Y si finalmente, Padre, tu voluntad es tenerlo allí postrado, Padre, te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos misericordia. Y te pedimos fortaleza a toda su familia, a su esposa y sus 2 hijas, Señor. Niñas jóvenes universitarias, Padre, que
ha llegado a sus vidas esta situación, Señor. Te lo rogamos, Padre. Te lo suplicamos a ti, poderoso Rey. Igualmente, te oramos por cada una de las peticiones que tengamos los acá presentes y los que posteriormente verán esta grabación de hoy, Señor. Cada petición que sale del fondo de nuestros corazones, Padre, y que tú conoces, te la entregamos a ti para que tú obres de manera especial, de acuerdo a tu santa voluntad, porque ella es buena, agradable y perfecta. Te hemos orado en el precioso nombre de nuestro Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muy bien, familia. Nos vemos la próxima semana. Entonces, si el Señor así lo permite.